Dios los bendiga, amados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Esto es Un Momento con la Biblia. ¿Por qué se dice a la doctrina de la unicidad como doctrina sabeliana patripaciano modalista? Simplemente por este video que ustedes van a ver a continuación. Veamos. Nosotros somos Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y en realidad somos sabelianistas o patripacianistas, igual. Entonces Sabelio fue uno de los más fuertes, de hecho la doctrina de usted se conoce como el sabelianismo, porque fue uno de los teólogos más fuertes, más inteligentes de la doctrina de la unicidad. Porque estamos entre los herejes, nosotros es verdad que tenemos un poco de herejes atrás, pero herejes de los que el mundo no fue digno. Vemos claramente la afirmación explícita de que ellos, o sea, la secta de la doctrina de la unicidad modalista patripaciano actual, que están en diferentes países del mundo, se declara como seguidor de sabelianismo patripaciano, que es una herejía modalista del líder llamado Noeto, quien habló y dijo que el Padre Dios se hizo carne. Tenemos al pseudo pastor Rumbo Apostólico, que en las redes sociales responde desde el punto de vista patripaciano algunas preguntas. Escuche el video. Pastor, hacen la siguiente pregunta por aquí. Cuando Jesús estuvo en la cruz, le dijo al Padre: Padre, perdónanos porque no sabe lo que hacen. Entonces, ¿hay o no hay Trinidad? Lo que sucede es que hay personas que no comprenden en qué momento el Señor Jesucristo está hablando como Dios o en qué momento está hablando como hombre. Dios es uno y uno es un hombre. No hay Trinidad. Dios se ha manifestado como Padre en la creación, como Hijo en la redención y ahora mismo con su Espíritu Santo en la regeneración del hombre. Dios es uno y uno es un hombre y su nombre es Jesús. Declara explícitamente este pastor Rumbo Apostólico, cuando le hacen una pregunta, que hay un solo Dios unipersonal que se manifiesta en tres formas: Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la regeneración. ¿Qué es el modalismo? El modalismo, también llamado sabelianismo o patripacianismo, es una herejía que surgió en el siglo III después de Cristo, después de que los apóstoles murieron. Muchos líderes cristianos en el siglo II y III salieron de la ortodoxia para hablar como este hombre. El Sabelio declaró, como dice este pseudo pastor, Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la santificación. Y esta es la enseñanza del modalismo sabeliano, de Sabelio. Sabelio fue un hereje cristiano, se salió de la ortodoxia, se salió de predicar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y empieza a creer en un solo Dios, enoteísmo, y que ese enoteísmo Dios, siendo un solo sujeto, se manifiesta en tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que solamente son modos o simples manifestaciones. Veamos el otro video de un pseudo pastor que lleva la misma doctrina del sabelianismo patripaciano modalista. Entienda que cuando Jesús dice aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, Jesús está orando en su carne, en su condición de hombre, porque como Dios no necesita orar, oraba como hombre y como hombre no había estado en la eternidad, porque como hombre nació en el pesebre de Belén. Fíjese bien, el Hijo de Dios no es un Dios hijo, no es una segunda persona divina, es Jesucristo hombre. Y como Jesucristo hombre en su condición humana oraba, todos sabemos que ese hijo humano, ese hijo que era hombre, no estaba en la eternidad. Jesús habita la eternidad, pero como el único Dios y Padre que es Él, pero como hijo, nació en el pesebre de Belén. Este pastor está mezclando el patripacianismo modalista con el pensamiento filosófico nestorianismo. Ya es una fusión del nestorianismo y sabelianismo. El modo hijo ya no es Dios para él. Como lo decía Nestorio, católico romano en el siglo IV, de que el Hijo es el Jesús humano y que hay otro que es Jesús divino, que Jesús humano oraba a su Jesús divino. Una mezcla que realiza este señor del patripacianismo modalista sabeliana con nestorianismo.
Sigamos viendo algunos videos de otros predicadores de esta doctrina sabeliana modalista eustaquianismo. El tema viene relacionado porque muchas personas están relacionando la doctrina de la unicidad de Dios como una doctrina que proviene de Sabelio, lo cual ciertamente no es cierto. La doctrina de la unicidad, pero no fue originada con Sabelio. Nosotros hoy somos Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y en realidad somos sabelianistas o patripacianistas. El tema viene relacionado porque muchas personas están relacionando la doctrina de la unicidad de Dios como una doctrina que proviene de Sabelio, lo cual ciertamente no es cierto. En este video hemos podido ver a un líder de la doctrina de la unicidad, pero con un pensamiento nestoriano. Ya no es patripaciano, modalista sabeliana, ya es de una secta que surgió también en el siglo IV del nestorianismo. Su doctrina de este señor es que Jesús humano no es Dios, que Jesús divino sí es Dios. Y por eso que en sus redes sociales pone como ejemplo la guitarra. El estuche de la guitarra es Jesús humano y la guitarra es el Padre, según su filosofía humanista, herético, nestoriana de este señor, de este pastor. Miremos el video de un teólogo de la doctrina de la unicidad sabeliana, patripaciano modalista. ¿Por qué decimos que Jesús es Dios? Porque Dios tomó un velo de carne para poderse mostrar a la humanidad. El Dios Todopoderoso se convirtió en un hombre que no podía ser todopoderoso, pero nunca dejó de ser el Dios Todopoderoso. Que el Dios de la Virgen María se convirtió en un hijo de María, pero nunca dejó de ser el único Dios de María. Este es uno de los teólogos de esta doctrina sabeliana, modalista, unicitaria, patripaciano, herético del siglo II que resucita por los años 1913. Y este señor teólogo o apologista declara de que María es la madre del Padre. ¿Cómo la ven? Cuando vemos todos estos videos de estos líderes, de esta organización pseudo-cristiana, herético por supuesto, podemos ver que sus seguidores repiten las mismas afirmaciones de estos líderes. El problema de estos señores o de esta doctrina de la unicidad es precisamente la falta de distinción conceptual que la Biblia presenta. Esta secta modalista, sabeliana, patripaciano y nestoriano falla en distinguir entre persona y manifestación. La Biblia dice que el Padre envía al Hijo, explícitamente lo dice la Biblia, que el Padre envía a su Hijo, Juan 17:3, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí hay una distinción conceptual. El Padre ama de tal manera al mundo y envía a su Hijo, no dice a su manifestación. Hay una clara distinción entre manifestación y hacerse carne. Entonces, el modalismo confunde esas dos realidades, manifestación y hacerse carne, y distinción conceptual. La palabra manifestación desde raíz griega es paneró, que significa revelar, hacerse visible, mostrarse lo que ya existe, dejar ver. Tenemos, por ejemplo, 1 de Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. No dice Dios fue hecho carne, Dios se manifestó en carne. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 31 dice, para que Él fuese manifestado a Israel. Jesús ya existía, ya había vivido 30 años en Israel. Amén. Solo fue dado a conocer, solo lo identificaron. Entonces, ahí vemos claramente la palabra griega que aparece, amén, parenó o manifestarse. En el libro de 1 de Juan, capítulo 1, verso 2, dice, la vida eterna, la cual nos fue manifestada, parenó. Gloria a Dios. Amén. Entonces, en 1 de Juan 3:5 también dice, Él fue manifestado para quitar nuestros pecados. En la Biblia, manifestarse es revelarse, hacerse visible, mostrar lo que uno es. ¿Y cuál es la diferencia con la manifestación y hacerse carne? El único que se hizo carne, que viene del griego ginomai o
que significa llegar a ser, convertirse en, pasar a un nuevo estado. Amén. Eso es lo que quiere decir hacerse carne. O eso es lo que quiere decir ginomai del griego en que está escrito en la Biblia. Cuando se dice hacerse carne, se está declarando explícitamente entrar en una condición que antes no lo era. Amén. En Juan 1:14 vemos claramente, y el verbo se hizo carne. Aquí no dice manifestar, sino llegó a ser carne, o sea, entró en la condición humana. Entró en una condición palpable, visible, tocable, alguien que no tenía cuerpo, pero sí tenía una identidad eterna, como lo dice Juan 1:1 y 2. Según esta afirmación del apóstol Juan, se hizo carne, es decir, asumió realmente naturaleza humana. Amén. Jesucristo siempre se ha manifestado y se manifiesta hoy, pero el único que se hizo carne no es el Padre, ni tampoco el Espíritu Santo. El único que se hizo carne es el Verbo, el Hijo de Dios, según Juan 1:14, siendo de la misma esencia del Padre y del Espíritu Santo. El Logos, una entidad, un alguien, se hace carne. También lo afirma, lo reafirma el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 1, versos 2, 3 y 4. Aquel Verbo es el único que se hizo carne. De una condición de lo que él era, se hace carne. Dios tiene muchas manifestaciones, pero solo una encarnación. ¿Quién? ¿El Padre o el Espíritu Santo? No, el Hijo de Dios, el que estaba en comunión en la eternidad con el Padre, con Dios, tal como dice Juan 1:1 y 2. Entonces el modalismo, estos señores que abrazan el modalismo, que se declaran abiertamente que son seguidores del modalismo, estos sufren de falta de distinción de conceptos y cognitivo. No distinguen persona de modo, no distinguen unidad esencial de pluralidad personal, no distinguen relación eterna de manifestación temporal. Por eso su pensamiento resulta confuso e incoherente con la revelación bíblica, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo coexisten y se relacionan entre sí. Por ejemplo, cuando hablamos de esa relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vemos como el Hijo dice: yo hablaré con el Padre y el Padre enviará otro consolador. A esto, estas organizaciones que abrazan esta herejía del siglo III también están repitiendo con el modalismo, con los modos y manifestaciones, sin distinguir los conceptos y manifestarse con hacerse carne. Amados, esta es Conozca la Verdad. Comparte este video para que mucha gente conozca la verdad y salgan de estas herejías en donde se encuentran, para que puedan aceptar la distinción que muestra la Biblia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero de una sola esencia divina. Dios los bendiga.